Hola a todos, soy Lea Riccoboni, soy francesa, soy triatleta y resido en Chile hace 3 años. Y la idea de este canal es que me puedan seguir de más cerca en esta aventura en la cual me estoy lanzando del triatlón profesional. Creo que soy la francesa más latinizada, diría. Nací en los Alpes franceses, en un ski resort, entonces practiqué esquí desde chiquitita y en paralelo a mis 10 años llegué a Brasil, a Latinoamérica, por temas familiares, donde hacía kitesurf, entonces tuve una infancia súper feliz, de lujo, entre hacer esquí en invierno y hacer kitesurf en verano en Brasil. Algo que me caracteriza, creo, es que soy una persona súper dinámica, llena de energía, siempre muy positiva, pero sobre todo muy competitiva. Desde chiquita en el esquí para mí era súper importante competir, alcanzar mis objetivos y creo que por lo mismo aprendí disciplina desde pequeña porque entendía que se tenía que trabajar para llegar bien preparada a las carreras y ganar mis primeros trofeitos. Disciplina también en la escuela, yo era una chica muy escolar, aprendí a leer antes de edad, entonces pasé una clase, sauté class, se dice en francés, entonces también estuve muchos años con personas de un año más que yo y creo que también me ayudó a madurar más. Disfruté mucho de la escuela, también muy competitiva, siempre quería tener las mejores notas y en paralelo pues también quería ser la mejor en el esquí. Creo que un punto súper importante en mi vida de inflexión fue cuando justamente tuve que elegir un poquito entre seguir el alto nivel en esquí, porque competí alto nivel hasta los 15, o ya enfocarme más en los estudios. Y a esta edad me di cuenta de que no tenía potencial para ser campeona del mundo en esquí, pero que sí era importante los estudios para mí. Entonces dejé el alto rendimiento para enfocarme en los estudios. Fue súper duro al principio porque pensaba que yo era mis resultados de esquí. Y me demoré tiempo en entender que finalmente no, que yo era mucho más. Capitalicé en el esquí para poder ser instructora de esquí, que me ayudó mucho a pagar mis estudios, por cierto, y me lancé con todo en los estudios. Creo que esto fue el momento de definición muy importante de mi vida, fue exactamente hace 15 años. Y ahora a mis 30, es muy gracioso, se repite un ciclo al doble de edad. Ahora vuelvo al alto rendimiento, pero en triatlón. Pues ahí la respuesta creo que es fácil, es por una persona, es por mi pareja, por Luis. Lo conocí en el 2017 en Panamá, que para recalcar, yo llegué a Panamá por mis estudios justamente. Yo hacía una práctica, una pasantía en Adidas Alemania, y de Adidas Alemania global llegué a Adidas Panamá, que era la sede de Latinoamérica, y llegamos casi al mismo tiempo con Luis en el mismo equipo. Ahí nos conocimos. Inicialmente iba a ser una aventurita emocionante de pasadita y finalmente nos enamoramos mucho más de lo previsto. Él en esta época practicaba mucho ciclismo. Yo corría. Cuando ya empezamos a vivir juntos, etcétera, él me regaló una bici. Me quería obligar finalmente a acompañarme. No quería más correr, quería también pedalear conmigo. Y es muy gracioso, muy irónico, porque a pesar de ser del Alpe d'Huez, que es uno de los ski resorts más famosos de Francia, de Europa, el ascenso del Alpe d'Huez en ciclismo incluso es conocido a nivel mundial, siempre odiaba el ciclismo. Me parecía como que aburrido, no entendía por qué ocupaban tanto espacio en mis carreteras, subir al Alpe d'Huez era para ir a esquiar, no para pedalear. Y tuve que conocer a un peruano en Panamá, o sea, nada que ver. Y hay que uno ve que por amor se puede hacer muchas cosas. Y me inició al ciclismo, me compró una bicicleta. Para testearme me hizo hacer una travesía, el Ocean to Ocean, se llamaba en Panamá, de atravesar del Pacífico, del Atlántico al Pacífico, y no tenía clips. O sea, la bicicleta era de clips, no tenía zapatos de clips. Con zapatillas de running nomás lo hice porque tenía miedo de caerme en un semáforo. Y lo hice, y ahí fue que dijo, ya, aquí hay potencial. Entonces empezamos a meterle en ciclismo, corría, montaba bici, vio potencial y me preguntó, ¿sabes nadar? Y tenemos la suerte de que en Francia la natación es parte de la educación pública, entonces tenía algo de base. Igual por la práctica del kitesurf me considero igual una persona acuática, me gusta bastante el agua. Y ya nos inscribimos a un primer triatlón, un sprint con bicicleta de MTB igual, pero lo gané, hicimos un olímpico, lo gané. Y él me dijo, ya, hay que hacer un 70.3. Y yo, ¿qué carajo es esto? Y me explicó, el desafío se veía imponente, pero ya, vamos. Y ahí fue que dijimos, tal vez sería bueno entrenar con un coach, que en este momento era totalmente freestyle.
Ahí dijimos ya hay que meterle un entrenador, ordenar un poco porque igual no es poca cosa. Escogimos el 70.3 de Cartagena. En verdad es súper desafiante por el calor que hay. Y no conocía nada de nutrición en esta época, pero igual llegamos bien con el entrenamiento. 2 meses de ordenar los entrenamientos hizo mucha diferencia. Mi espíritu competitivo volvió al tiro y ya me proyecté, igual quiero un podio en mi categoría. Y lo logré. Y además en este primer 73 logré clasificación al mundial. Me cayó el cupo y en este momento yo ni sabía lo que era un mundial, que había mundial de Ironman. Luis se emocionó más que yo cuando me dieron el cupo, él entendía más, pero ya una vez que entendí después lo que era el triatlón, lo que era Ironman, los circuitos, bla, 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 me afané. Me apasioné. Hoy en día creo que lo que más me apasiona en el triatlón es que siento que estoy en una búsqueda infinita de la optimización de mi cuerpo y que hasta no encontrar este techo tengo que seguir optimizando esta máquina. Así que eso, el triatlón porque al final empezó por amor, pero ahora lo sigo por pasión, por competitividad. Lo sigo compartiendo mucho con Luis por amor, pero es un deporte, son 3 y más cosas alrededor. Así que por eso el triatlón. Pues no fue lineal, fue bastante tumultuoso diría y inesperado también. Y cuando empecé con el triatlón tenía un trabajo al lado, yo estudié negocios internacional, tengo una maestría en marketing y ventas, trabajé en multinacionales como L'Oréal, Adidas, JCDecaux. Entonces para mí siempre era súper importante la línea de carrera, por lo mismo que había dejado el esquí y no era algo que pensaba en ningún momento pasarme profesional, no lo pensé nunca. De hecho, creo que igual me quedó algo de trauma del esquí, porque cuando decidí dejar el esquí a alto nivel, era también porque no tenía buenos resultados, mentalmente me afectaba y estaba en un círculo vicioso de pensaba que no podía, entonces realmente no podía y lo sufrí. Entonces de verdad no era algo que consideraba. Me gustaba mi trabajo, eso era todavía en Panamá. Y pues en 2022 nos mudamos a Chile y ahí fue que empezaron a cambiar un poquito las cosas. Inicialmente pensé aprovechar de la oportunidad de cambiar de país para tratar de lanzarme un poco más a full en este deporte. Al inicio no quería buscar trabajo, pero también me di cuenta que en Panamá sí ya tenía la notoriedad para tal vez lanzarme full en esto, pero en Chile no, era una desconocida. Entonces, para buscar apoyo, tenía que demostrar resultados, entendí que necesitaba un poquito más de tiempo. Entonces, busqué trabajo, volví a trabajar en Adidas, volver a entrar en esta compañía para mí era una gran felicidad y a la par seguían los objetivos porque de por medio hice un podio mundial en 2021 en St. George. Para el 2023 clasifiqué en mi primer mundial de Full Ironman, la distancia completa que iba a ser en Hawái. Entonces empecé mi carrera profesional en Chile al mismo tiempo que empecé a preparar este objetivo, que fueron 2 desafíos que arranqué al mismo tiempo y los 2 muy duros finalmente. Y pasaron los meses, subió el volumen de entrenamiento, subió la carga laboral y también en algún momento llegué a este punto de inflexión de que no daba para poder ser igual de competitiva, de performance en el trabajo y en el deporte. Y yo que soy una persona muy exigente y competitiva, me empezó a generar una frustración terrible y llegué al punto que sentí que tenía que escoger, que no podía hacer las 2 cosas a la par y bien como se merecen ambas. Entonces fueron muchas lágrimas con la almohada, fue una decisión muy difícil de tomar, que tenía una línea de carrera en una empresa multinacional deportiva hecha y lanzarme al deporte que igual como triatleta no sabíamos qué iba a pasar, pero decidí irme por el deporte, no pasarme profesional de una vez, autorizarme este tiempo de transición, de pensarlo bien, pero renuncié a Adidas para poder preparar bien mi mundial, que además era en Hawái, era un viaje que iba toda mi familia, entonces era realmente algo que quería disfrutar al 100% sin estar pensando en trabajo y tenía esta ambición de otro podio mundial y se logró. Hice tercera del mundo en mi categoría, sexta general, que ahí también era un test. Quería confirmar, ok Lea, si quisieras pasarte profesional, estás a la altura y analizando este resultado, analizando números, vimos con mi coach que se podía, pero ahí todavía no me decidí. Cuando realmente me decidí a pasarme profesional fue en la Navidad que siguió Hawái, que volví a mi casa, volví a mis Alpes, a mis raíces.
Me junté con varios amigos que me conocían de chiquita, del mundo del esquí. Y surgió la pregunta, Lea, ¿por qué no te pasas pro? ¿Por qué? Y lo primero que me salía era siempre, no lo viví tan bien, el deporte a alto nivel, con el esquí, no sé si quiero tener esta presión de depender de mi cuerpo. Y un amigo me dijo, pero a ver, Lea, tenías 15 años, eras adolescente, era otro deporte. Y sí, pues, a mí lo que me encanta del triatlón es que justamente mientras más entreno, más controlo lo que pasa. Mientras más me autoconozco, más lidero la situación. El esquí era así en un minuto, no, esto es otra cosa. Y ahí, después de tantas preguntas, ¿por qué no te pasas pro? Pues me quedé sin razón. ¿Por qué no? Y ahí estoy, lanzándome a mis 30 años, muy emocionada por este nuevo camino y con la seguridad de que si no lo hubiera hecho me arrepentiría y que es una aventura que no sé por cuánto va a durar, no sé qué bien me va a ir, pero sé que yo estoy feliz, Luis está feliz y siento que estamos generando recuerdos, emociones hermosos a nuestro alrededor, los compartimos, así que eso, la vida es muy corta, así la quiero vivir para los próximos años. Bueno, a la Lea yo la conocí en MedPro, específicamente más o menos en abril, mayo del 2023. Ella todavía trabajaba y estaba como en esta transición del triatlón de ponerle un poco más duro a las competencias, más carga de entrenamiento, y llegó con una tendinopatía aquiliana específicamente cuando llegó conmigo. Nosotros la hemos ido acompañando en todas estas carreras que ha tenido. Hemos visto la evolución al final también en cuanto al performance que ella ha tenido, de creerse el cuento, más que nada, de saber que ella puede. Creo que ha sido también un proceso bastante complejo que ella ha pasado, como la confianza, saber que puede ser profesional y que su cuerpo le da. A Lea la caracterizan muchas cosas, pero ella yo la vi al principio como una persona súper disciplinada, súper motivada, súper centrada, tanto laboralmente como deportivamente. Siempre como muy fijada en la data, en los datos, es muy motivada, es muy alegre, es muy cercana con la gente. Yo creo que esas son características que no todo el mundo las tiene, tener esa cercanía, esa amabilidad, esa empatía con la gente. Siento que mueve mucho. La Lea es muy movida, con todas esas características va a llegar pero muy lejos y eso, la queremos muchísimo, muchísimo. Somos al final como su familia acá en Chile, de la Lea. Como triatleta profesional voy a competir representando a Francia. Ojo, disclaimer, igual pasé la meta del campeonato mundial de Ironman de Niza el 22 de septiembre pasado, que por cierto me coroné campeona mundial general de todos los amateurs. También fue una de las razones para sí o sí que pasarse pro. Pero pasé esta meta con ambas banderas, francesa y chilena. Finalmente la francesa porque soy francesa, son mis raíces, mi familia es francesa, tengo apellido italiano pero soy francesa. La persona que soy hoy en día, el atleta que soy hoy en día, principalmente se construyó por mi pasado de esquiadora alpina, por mi escolaridad en escuela pública en Francia, por la cultura que recibí allá, la educación de mis papás. Y soy fiel a eso. Por mí es súper importante, ya son casi 8 años que no vivo en Francia, pero justamente para poder lograr ser tan feliz acá en Latinoamérica, adaptarme, poder abrirme a todas estas culturas, creo que también es importante saber quién uno es, recordar y saber que tengo unas raíces en Francia. También he vivido en Brasil, en Panamá, ahora en Chile. Luis es peruano. Tengo un cariño muy grande por Argentina, donde fui a competir, Bolivia, donde me invitaron a competir. Tengo muchos amigos en México, en Ecuador. Por eso les decía, yo me siento muy latinizada. Tengo un cariño por toda Latinoamérica. Entonces, no podría escoger una bandera de Latinoamérica para competir. Si compito para Chile, van a estar celosos en Panamá, en Perú. No puedo. Pero tengo una idea para mi próximo Tri-Sud personalizado para honrar más aún todos esos países. Algo se viene, pero sí, la idea es seguir compitiendo para Francia, siendo muy agradecida con todos los apoyos que tengo desde Chile. Hoy en día mis apoyos principales están en Chile, por lo mismo pasé la meta del mundial con la bandera chilena y este año 2025 que regreso a un mundial pero como profesional en Marbella, nuevamente espero pasar la meta, pasaré esa meta con las dos banderas. Lo bueno
que son los tres mismos colores: bleu, blanc, rouge.